Buenas tardes, soy el doctor Raúl Montalvo, médico infectólogo del Hospital 2 de Mayo. Nos han invitado para apoyar con el tema de cómo escribir un artículo científico. Muchas veces nosotros vemos casos en los diferentes hospitales y tenemos las ganas de publicar un caso clínico, pero a veces tenemos muchas barreras, muchas trabas, no sabemos cómo empezar a escribir o a redactar un artículo científico. Pero ya han empezado a aparecer muchas herramientas y es tiempo de que desde pregrado ya se empiecen a publicar los casos clínicos, porque esto es importante para el futuro profesional debido a que muchos alumnos o estudiantes o ya graduados terminan la universidad y todos tienen el mismo nivel, tienen el nivel de educación similar, pero lo que diferencia uno de otro quizás es el número de artículos publicados. Lo que queremos es brindarle algunas pautas de cómo ustedes van a publicar algún reporte de caso, que es el tema que vamos a tomar el día de hoy. Antes de entrar al tema en sí, vamos a dar un preámbulo, un enfoque general a lo que es los tipos de investigación, dónde incluimos el reporte de casos, un poco de nivel de evidencia. Sabemos que existen tipos de estudio, principalmente son dos tipos de estudio, el estudio observacional y el estudio experimental. El estudio observacional es cuando nosotros no intervenimos, no modificamos las variables, solamente lo cuantificamos, lo medimos, analizamos estas variables, hacemos un estudio analítico de estas variables, pero no intervenimos en ella. En cambio, en un estudio experimental nosotros ya modificamos estas variables, tenemos la opción de intervenir sobre ellas, y un ejemplo clásico es los ensayos clínicos, donde nosotros podemos dar medicamentos o podemos cortar el curso de alguna infección o de algún proceso patológico. En relación a los estudios observacionales tenemos dos, las que son medidas en un solo momento. En un solo momento tomamos todos los datos que podamos de acuerdo a las fichas que tenemos en ese momento. A eso lo vamos a llamar estudio transversal. Y si nosotros vamos a hacer un seguimiento a nuestros pacientes y vamos a medirlo en varios tiempos, en varios momentos, entonces se va a llamar un estudio longitudinal. El estudio longitudinal se divide en dos tipos, el caso control y el corte. En el caso control es cuando tenemos enfermedades raras, cuando tenemos patologías con una prevalencia baja, con promedio de menor de 10%. Entonces, como son enfermedades o patologías raras, necesitamos encontrar el caso o la patología y luego vamos a hacer un estudio de estos casos y lo comparamos con controles, ¿no? Puede hacerse de forma retrospectiva o prospectiva. Y un estudio longitudinal corte ya acá es para enfermedades más frecuentes con prevalencia más alta, más del 10%, y hacemos seguimiento a todo un grupo de pacientes o de personas. También podemos hacerlo en forma retrospectiva, no concurrente, o de forma prospectiva concurrente. En relación a los estudios experimentales, dividimos en dos formas. Aquellos estudios donde nosotros aleatorizamos, es decir, mediante un tipo de aleatorización definimos qué paciente ingresa, qué paciente no ingresa, y estos son los llamados estudios experimentales verdaderos. Pero si nosotros no obviamos este paso, simplemente nosotros cogemos todos los pacientes que vengan al consultorio, al servicio, o todos los pacientes que veamos, no importa ser aleatorizado o no, ingresan todos, entonces se va a llamar un estudio cuasi experimental. Por eso es bien importante la aleatorización. ¿Dónde están los reportes de casos o los reportes de casos que nosotros hacemos? Como nosotros tomamos un paciente y el paciente lo seguimos, entonces si nosotros tenemos varios casos y tomamos también pacientes como control, podría ser un estudio caso control. Pero si no, simplemente sería un reporte de casos. Para el reporte de casos hay dos tipos. Si es mayor de 10 pacientes, se llama serie de casos. Y si es menor de 10 pacientes, solamente reporte de casos.
Entonces ustedes han visto varios artículos y muchos artículos en el título o en la parte introductoria nos dicen si es una revisión, si es un metaanálisis, y incluso tenemos algunos ejemplos. Cada artículo tiene sus partes, ¿no? Se dividen en varias partes. Igual en el reporte de caso nosotros también vamos a poder colocar varias partes en estos, ¿no? Vamos a ir a lo que es reporte de casos. Entonces, en reporte de casos, a diferencia de otros tipos de estudios, generalmente en el encabezado de la revista vamos a encontrar como reporte de caso, key reports, ¿no? Y muchos nos decían que el título debería siempre incluir el espacio, el tiempo, la persona. Es decir, por ejemplo, pacientes con tuberculosis en el hospital 2 de mayo, en enero de 2012 o de enero a diciembre del 2012. Pero eso ya está quedando un poco atrás porque muchas veces ese tipo de títulos suena un poco aburrido. Entonces lo que se está difundiendo es que el título del artículo o del reporte de caso sea un título vendible, sea conciso, que nos invite que invite al lector a leer todo lo presentado, ¿no? Entonces tiene que ser un título que demuestre y que incluya la variable principal siempre. Si es un estudio sobre tuberculosis, entonces el reporte de un caso de tuberculosis. Si es uno de sarcoidosis, también de sarcoidosis, ¿no? Deben recordar que en el título siempre debe ir la variable principal, ¿no? Y también colocar en forma alternativa la variable secundaria. Por ejemplo, tuberculosis pulmonar puede estar asociada a sarcoidosis, entonces la variable secundaria también debe estar dentro del título, ¿no? Ustedes, después de ver el reporte de caso, después del título, ustedes encuentran un resumen general, pero este resumen general o abstract también tiene varias partes, pero las tres principales partes es el background, que es el marco teórico resumido, breve y conciso. La siguiente parte es la presentación del caso clínico y la última parte es la conclusión o discusión. En relación al background, lo que se hace es describir la variable principal o las variables principales y el motivo por la cual estamos presentando este caso. En el reporte de caso siempre se empieza que nosotros presentamos este caso de varón, mujer de tantos años de edad, procedente de tal lugar, nunca olvidando de la procedencia. Solo bien reducida, porque a veces se coloca también que procede de tal localidad, tal distrito, tal departamento, tal región. No, simplemente se puede colocar el departamento de donde procede o en datos generales la provincia. Incluso hay algunos reportes donde dicen procedente de la región central o Sierra Central. Y en el reporte de caso, lo que es, si ustedes ven, la parte introductoria es presentando la edad, el sexo, la procedencia. Luego de esto viene el tiempo de enfermedad. Luego viene una pequeña anamnesis, el motivo por el cual ingresa el paciente, seguido del examen físico encontrado y del tratamiento recibido y la condición final. Y en conclusión, ya en forma resumida, los autores siempre, ustedes van a observar siempre que los autores enseñan el reporte, enseñan o muestran el motivo por el cual están presentando este caso. No olvidarnos que siempre el caso que estamos reportando nos enseña con algo, o enseña a otro médico cuando está con un caso similar qué hacer o qué no hacer. A veces dicen, pero si el paciente falleció, ¿por qué están publicándolo? Que un paciente que fallece también muchas veces nos enseñan a cómo no debemos actuar o en qué otra patología deberíamos haber pensado para evitar el deceso del paciente. O quizás nos enseñan la fisiopatología, las comorbilidades, las coinfecciones que puedan aparecer, ¿no? Si el paciente fallece, también puede ser un caso reportado siempre y cuando tengan las condiciones. Y en último lugar, no olvidarnos en marketear
el caso. O sea, es el primer caso diagnosticado, es el primer caso que recibió tratamiento y mejoró con lo que se recibió, o es una enfermedad rara donde no se ha evidenciado la asociación de dos patologías. No siempre tratar de marketear el caso. Esto es a grandes rasgos lo que es la parte introductoria, lo que debe incluir el abstract. En cuanto al número de palabras, algunas revistas no ponen un margen, pero generalmente son menos de 200 palabras. Otros son un poco más, son más lazos y piden menor de 300, 350 palabras, ¿no? Pero generalmente un promedio son 200 palabras. En relación al número de palabras del artículo, algunos sugieren que sea menor de 12 palabras, pero esto no es tan rígido, ¿no? Puede ser flexible de acuerdo a lo que realmente se quiere mostrar. Por ejemplo, este es un artículo publicado por el Servicio de Infectología. Ustedes ven, el abstract es pequeño y resumido, que empieza con el reporte de caso. Nosotros describimos el caso de tantos años de edad con historia de tantos días y la parte clínica, laboratorial, el tratamiento que recibió y siempre por qué publicamos este caso, la relevancia de esto, por qué deseamos que ustedes o otras personas conozcan este caso. Acá, por ejemplo, estamos colocando que la relevancia del tratamiento temprano con plasmaféresis y la definición de agente etiológico en síndrome de Guillain-Barré mejora el pronóstico, ¿no? Entonces, enseñan a que en paciente con Guillain-Barré deberíamos buscar el agente etiológico, ¿no? o el factor causal de esto. Después del título, no se olviden que después del título va la afiliación, el apellido, el nombre de todos los investigadores. El primer nombre del primer autor es el que ha escrito el borrador y el último nombre del último autor. A veces dicen, no, el último nombre es el que no tiene tanta importancia, por eso va al último, o a veces ni lo leen quién va al último, pero no. El último siempre va el senior, el que hizo la revisión final, el que hizo la revisión, sugerencias, ¿sí? Y en segundo lugar no se viene la afiliación, a dónde pertenecen los autores, la facultad, la universidad, el servicio, el hospital, y enviar también el correo, ¿no? A dónde pueden enviar las recomendaciones, sugerencias de algunos lectores que quizás no están de acuerdo con algo que tú has escrito o no están de acuerdo con lo que tú estás sugiriendo. O tal vez están interesados en el tema y te preguntan que ellos también vieron temas similares, ¿no? O en todo caso es un artículo difícil de acceder y tú quieres tener el artículo, entonces mandas un correo al autor principal y él probablemente te envíe el artículo. Entonces empecemos con lo que es la parte introductoria. En la parte introductoria, en el background, que es el marco teórico, tienen varias partes. La primera parte es la definición de las variables principales. Por ejemplo, habíamos presentado el caso de tuberculosis. Entonces empiezan que la tuberculosis y sarcoidosis, que son enfermedades granulomatosas, en muchos aspectos son similares a otras patologías. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Si se dan cuenta, la primera parte siempre empieza definiendo las variables principales, qué es la tuberculosis, por quién es producida, qué es la sarcoidosis, qué es la toxoplasmosis, o sea, siempre definir las variables. En segundo lugar, ¿qué van? En segundo lugar van los estudios epidemiológicos, es decir, la prevalencia, las incidencias. Empezamos siempre de la prevalencia mundial. A nivel mundial, la prevalencia de tuberculosis es tanto por ciento, la mortalidad es tanto por ciento. En países como el nuestro o en el Perú, la mortalidad está en tanto por ciento. Entonces, en segundo lugar, los datos epidemiológicos, prevalencia, incidencia. Y en tercer lugar, el motivo por el cual ustedes están presentando este caso, ¿no? El problema principal, siempre hay un problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la tuberculosis? Porque hay mucho MDR, porque no hay diagnósticos, no hay métodos de diagnósticos rápidos, seguros, con sensibilidad 100%, son costosas, ¿no? Definir el problema de esa patología y luego el motivo de la presentación del caso, por qué estamos presentando
este caso. Esto no se olviden que es la parte introductoria. Una parte introductoria en el reporte de caso es conciso, breve. Muchas veces ustedes se dan cuenta que es menos de media hoja o no supera más de una hoja la parte introductoria. No se trata en explayarnos y definir todo lo que nosotros sabemos o queremos que la gente sepa del marco teórico. No. Recuerden que el reporte de caso es presentar el caso y dar algunas recomendaciones. No es presentar el marco teórico. No, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de resumen. Habíamos visto que en el background va siempre la definición de variables, el objetivo o el motivo por el cual estamos presentando el caso. Algunos nos piden, bueno, algunos artículos nos piden que definamos los métodos. Entonces, nosotros en métodos, si son varios los casos que vamos a presentar, una serie de casos, por ejemplo, más de 10, entonces nosotros podemos colocar, hicimos un estudio observacional a todos los pacientes con tuberculosis que ingresaron al hospital y le hicimos seguimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta serie de casos sería un estudio observacional que podrían colocarlo si la revista te pide. Incluso algunos te piden los resultados que encontraste de tus pacientes que has seguido y las conclusiones. Pueden variar. Este es otro ejemplo de reporte de caso. En la primera parte, como les había mencionado, en la parte introductoria o en background, empezamos como definiendo la patología. A veces hay patologías tan frecuentes como la tuberculosis que ya muchos artículos ya obvian definiendo que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por micobacterio. Algunos artículos ya empiezan con el problema principal o la epidemiología, manifestando que la tuberculosis es un problema mundial con tantos millones de pacientes en el mundo, con tantas muertes por año. Y el problema, ¿no? ¿Por qué la tuberculosis sigue siendo aquel agente que mata más personas a nivel mundial? Después empiezan a describir las otras variables como el nivel inmunológico, el nivel de CD4, que son ya variables secundarias, y el motivo por la cual se está presentando este artículo, ¿no? El motivo principal del reporte de caso. Ya, ustedes se dan cuenta que el resumen o el abstract de los reportes de casos son pequeños, son concisos, como les había dicho, no es más de media página o en algunos casos no llega a superar la página, son teorías pequeñas. Principalmente no olvidarnos que en la parte teórica o introductoria es definir las variables principales, los problemas o la patología principal. Luego habíamos visto que tenemos que definir algunos datos epidemiológicos como prevalencias de mortalidad, prevalencias de enfermedad, la incidencia mundial y luego la nacional, ¿no? Y en la última parte no olvidemos el motivo por el cual estamos presentando el caso, o el objetivo, por qué este caso deben conocer otros médicos, tratantes o alumnos, o el motivo por el cual tú quieres enseñar este caso, ¿no? Siempre este es el objetivo por el cual nosotros publicamos un caso. ¿Qué enseñamos con este caso? ¿Qué nos enseña el paciente para no cometer este error? O quizá para hacer lo mismo que se hizo con este paciente y sugerir una nueva opción terapéutica, diagnóstica o algún método adicional que se emplee, ¿no? Esto es en la siguiente parte. Entonces la primera parte, que es la parte introductoria, la parte teórica, donde resumíamos las variables, datos epidemiológicos y el objetivo. Esa es la primera parte, la parte introductoria, la introducción o el background. El siguiente capítulo, el siguiente párrafo que va en un reporte de caso es el contenido del caso en sí. Y habíamos visto que se presenta siempre o se inicia siempre presentamos un caso de un paciente varón o mujer de tantos años procedente de tal lugar que ingresó al hospital
Y después de esta pequeña introducción, nosotros empezamos con la anamnesis. El paciente inicia enfermedad hace tantos días, con tales características, y luego, después de hacer un examen, de escribir la anamnesis, nosotros vamos con ¿cuál? Con el examen físico. Un examen físico sucinto, no es el examen físico que vemos en la historia clínica completa, exhaustiva, no, si no ponemos un examen físico dirigido a lo que el paciente, a lo que queremos presentar, o lo que los síntomas en relación al diagnóstico del paciente. Pero es un examen que también puede describir los signos más frecuentes, más característicos del paciente. Pero sí recordarnos no siempre que esa debe ser en forma resumida, concisa y directa. A veces ya no es necesario colocar piel tibia, elástica, húmeda normal, mucosa oral normal, sin lesiones, ojos simétricos, pupilas concéntricas, isocóricas, tejido celular subcutáneo normal. Y ya no es necesario colocar todo eso. Simplemente podemos colocar al examen se evidencia los signos patológicos, postrado, desorientado en espacio persona, con ausencia de movimientos en miembros inferiores, tonicidad disminuida, y colocamos resto del examen normal o resto del examen no contributorio, o colocamos aparato cardiovascular y respiratorio sin alteraciones, ¿no? De forma resumida, podemos colocar que el resto de sistemas están normales. Luego de colocar el examen físico, el siguiente paso es colocar el apoyo diagnóstico, ya sea laboratorial, colocar el examen laboratorial, que puede ser en forma de cuadro, hemogramas, bioquímico, electrolítico, orina, que puede ser en forma de tablas, todos los exámenes que nosotros hemos encontrado, y si son medidos en varias fechas, podemos colocar también las fechas en una forma resumida, ¿no? No es necesario colocar en forma escrita y directa hemograma, leucocitos tanto, hematocrito tanto, no, puede ser bien descrito en formas de tablas. El otro método de diagnóstico que estábamos hablando pueden ser las técnicas de imagen, ecografía, radiografías, tomografías. En general debemos colocar aquellos métodos que nos sirvan, o que donde evidenciamos la lesión principalmente, o que nosotros creemos importante. No olvidarnos que siempre las tablas van numeradas, colocar el título en la tabla. ¿A qué se refiere estas tablas? Si es datos generales, son exámenes auxiliares, son hemogramas, y en los gráficos también colocar en índices el número, y debajo del gráfico hacer una descripción de lo que se observa en el diagrama. A veces nosotros colocamos flechas en las lesiones donde se evidencia la patología. En general, los gráficos hacen que tu artículo, tu reporte de casos sea más agradable a la vista. Entonces, debemos tratar de colocar gráficos, pero tampoco no exagerar en el número de gráficos. Debemos colocar gráficos que aporten, ¿no? que aporten a lo que nosotros queremos mostrar. Este es un tip que debemos saber, ¿no? Este tip debemos tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros tenemos un caso bien interesante, queremos publicarlo, pero no nos damos cuenta que no tiene un diagnóstico anatomopatológico, le falta un estudio de PCR, o no se hizo algún diagnóstico. Entonces este caso está incompleto, y probablemente así sea interesante, o clínicamente nosotros sospechemos que es esto, pero que sea este diagnóstico, por ejemplo una sarcoidosis, sospechamos que es sarcoidosis, pero solamente clínicamente, o una infección por Mycobacterium avium o bovis, pero solo clínicamente, pero no hemos logrado identificar con cultivo a esto, o no hemos podido identificar por anatomía patológica. Entonces es un caso clínico incompleto. En general, el caso a publicarse debe ser un dato completo, con todos los datos diagnósticos habidos en ese momento, que deben haber sido realizados, ¿no? Tratar de no publicar datos, casos clínicos incompletos, un diagnóstico definitivo. No se olviden
en esta parte después del reporte de caso van los exámenes auxiliares, y después del examen auxiliar ustedes pueden colocar la evolución del paciente, cómo evolucionó, con qué tratamiento recibió y la condición final del paciente. En la siguiente parte, que es el tercer, el caso clínico, se dividía en varias partes, como habíamos dicho al inicio. En la introducción, la siguiente parte es el reporte de caso en sí, y la tercera es la discusión. La discusión, quizás, al igual que el reporte de casos, es la otra parte más importante de todo el artículo, porque en la discusión nosotros empezamos a buscar datos bibliográficos y empezamos a ver por qué debemos presentar este caso, qué hemos encontrado en la literatura con respecto a lo que hemos nosotros evidenciado en nuestros pacientes, y por qué nosotros estamos presentando este caso, por qué hemos usado un método diagnóstico, en qué otras patologías podemos pensar. Por ejemplo, nosotros en este caso de colangitis esclerosante asociada a infección por VIH, nosotros definimos que la colangitis esclerosante hay varios tipos y han sido producidos por diferentes tipos de coccidios, y el diagnóstico es difícil, pero en algunas veces se hace el PCR, pancreato con la ecografía, y algunas veces cultivo del líquido biliar. Sin embargo, en la literatura nos muestran otros métodos diagnósticos. Ya empezamos a nosotros a comparar nuestro caso clínico con otro reporte de casos o con lo que dice en la literatura, y por qué nuestro caso se vuelve un poco especial en relación al resto de casos. Entonces, también discutimos podemos discutir la presentación de los síntomas y signos, podemos discutir los diagnósticos usados en este paciente. Quizás en otro paciente usamos un diagnóstico que normalmente no se usa, pero que sí nos sirvió para este paciente. Entonces podemos discutir el diagnóstico usado, o podemos discutir las manifestaciones clínicas, podemos discutir el procedimiento realizado, las biopsias, podemos discutir el tratamiento. Entonces es una discusión por partes, pero siempre colocando una referencia bibliográfica investigar cómo se comporta a nivel mundial este tipo de patologías, ¿no? Este es otro ejemplo de discusión, donde hablamos este es un caso el primer caso de influenza por transmisión vertical, que fue también presentado en el servicio de infectología, como en los anteriores casos. En este caso nosotros presentamos y damos una teoría de la probable transmisión transplacentaria de influenza H1, y es lo que hace interesante a este caso. Y empezamos a buscar estudios anteriores que hayan presentado lo mismo, se empiezan a buscar, y si encontramos por ahí un caso, se escribe, ¿no?, que en tal país se presentó un caso similar, sin embargo en el caso anterior no ha habido una confirmación diagnóstica o el paciente no recibió tratamiento adecuado. En general, en discusión nosotros debemos hacer una confrontación entre lo que nosotros tenemos y lo que se encuentra en la literatura actualmente, en la parte clínica, diagnóstica y terapéutica, ¿no? Y al final de la discusión, nosotros ¿qué colocamos? Lo que sugerimos a otros colegas, o lo que debería haberse realizado, o lo que no debería haberse realizado, o quizás ofrecer nuevas opciones de tratamiento cuando se presentan este tipo de casos, o simplemente se puede colocar realizar un estudio con mayor tamaño muestral, o realizar un estudio prospectivo aleatorizado en los pacientes. Entonces existe un problema grande, que es con respecto a la búsqueda de datos, y nosotros justo le queremos mostrar un poco de cómo hacer una búsqueda de datos y cómo empezar a escribir el artículo, que es lo que realmente estamos queriendo mostrar un poco. Existen varias herramientas para que ustedes empiecen a escribir un caso clínico.
o un reporte de caso o un artículo en general. Una de ellas, la más usada, es el Zotero. Existen otras como el EndNote, pero lo malo, bueno, el EndNote tiene algunas ventajas, pero lo malo es que ustedes tienen que pagar y luego tienen que tener un derecho por el uso de este EndNote. Ustedes podrían bajar el EndNote en internet, pero es una forma de piratería y eso no está bien visto en investigación. Pero existen otras herramientas que son fáciles de acceder, como es el Zotero, que es gratis y está libre. Entonces lo que hacemos es, vamos a Google, tienen que bajar Mozilla, entrar siempre con Mozilla, y una vez que entran a Mozilla, ustedes, si no tienen Mozilla, descarguen Mozilla en internet y abran Mozilla y en Google escriban Zotero, ¿no? Escriben Zotero y van a entrar a esta pantalla. En esta pantalla hagan clic en bajar, bajan la última versión, que es Zotero 3, hacen clic en permitir y luego aparece esta otra ventana. Hagan clic en Word para Windows Plugin, para que exista una conexión entre Windows y lo que ustedes van a trabajar con Zotero. Hagan clic en permitir y después la máquina se va a reiniciar sola. Ustedes pueden abrir ya Word, vayan a complementos o herramientas en algunos casos y aparece esta nueva barra de herramientas, esta nueva barra que antes no había. ¿Qué significa esta barra? Esta barra significa: la primera, insertar citación; la tercera, insertar biografía; la quinta, actualizar; cambiar estilo de citación, el engranaje; y la última, ya de cerrar todo lo que ustedes están escribiendo. ¿En qué consiste esto? Ustedes, cuando empiezan a escribir el caso clínico, primero tienen que hacer un clic al tipo de referencia bibliográfica. ¿Se acuerdan que hemos hablado de todas las partes, pero nos faltaba la referencia bibliográfica? Entonces, la referencia bibliográfica más usada es el Vancouver. Hacen clic a la primera opción de la barra personalizada y aparece este cuadro. Hagan clic en Vancouver, que es el método internacional universal. Hacen clic en Vancouver y automáticamente toda la base bibliográfica que ustedes van a tener sale en método Vancouver. La siguiente parte ya es insertar bibliografía, pero ustedes, si ven en este cuadro, ya yo tengo toda la bibliografía de mi tema. Sin embargo, yo les voy a mostrar qué deben hacer ustedes para empezar a trabajar con esto. Ustedes vayan a Google y van a ver en su barra derecha, en la parte inferior derecha, ya está insertado Zotero, porque ustedes lo han bajado. Y cuando ustedes ingresan a PubMed, que es la que más utilizan ustedes, ingresan PubMed, hacen clic en PubMed y tienen esta opción. Muchas veces en la opción de PubMed lo importante es crear su cuenta, porque al crear su cuenta están almacenando toda la base bibliográfica que ustedes están buscando y están almacenando. Abren una cuenta, crean esa cuenta y ya pueden guardar. Luego colocan el término que están buscando, puede ser HIV y tuberculosis, hacen clic en buscar y van a encontrar una nueva carpeta en la parte superior derecha, una carpeta amarilla. Esta carpeta amarilla significa guardar en Zotero. Ustedes encuentran sus referencias y hacen clic a todas las referencias que ustedes quieran, hacen un clic al casillero y después hacen un clic a la barra, a este cuadradito, esta carpeta amarilla, y automáticamente se va a ir bajando en Zotero, ¿no? Y van apareciendo uno a uno las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces se va guardando a Zotero. Y ustedes, si es que van a cambiar de computadora, quieren ya ir a su casa a trabajar, entonces, o esa computadora con la que ustedes están trabajando no es de ustedes y tienen que dejarlo ahí en la universidad, en el hospital, entonces pueden enviar a colecciones de su cuenta y automáticamente todas las referencias que ustedes han buscado están guardadas en su cuenta personal. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes empiezan a escribir en la parte introductoria. Entonces habíamos dicho: la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por Mycobacterium tuberculosis, y que actualmente la incidencia es 9.1 por cada 100.000, por ejemplo, en tal país. Y ustedes siempre tienen que colocar de dónde han conseguido esta frase, de dónde han conseguido este párrafo. Entonces hacen un clic en la parte final del párrafo
y se van a insertar. Luego de insertar aparece el número 1. Ustedes siguen escribiendo la segunda parte, que es la prevalencia, la tercera parte, que es actualmente se han encontrado nuevos métodos diagnósticos, y hacen nuevamente clic en insertar edición, y al final hacen un clic en insertar bibliografía y va a aparecer toda la bibliografía en forma ya ordenada de acuerdo a los métodos de Vancouver. ¿Por qué es importante Zotero? Porque muchas veces ustedes empiezan a escribir un párrafo y lo mandan a la revista, o mandan al revisor, al asesor, y el asesor le dice: no, ese párrafo elimínalo, ese párrafo, o borra ese párrafo, o agrega un párrafo más, y de lo que era el número 1 pasa a ser el número 4, de lo que era 3 pasa a ser 5, de lo que era 1 pasa a ser 18, y se altera todo el orden de lo que ustedes habían escrito, y tienen que nuevamente reeditar la parte de bibliografía. En cambio, con Zotero solamente hacen un clic en actualizar y automáticamente lo que era 3 pasa a ser 2, y lo que es 2 pasa a ser 3. ¿Sí? Entonces es la parte inicial, es un tema que ustedes tienen que practicarlo en su casa con el Zotero, y posteriormente vamos a estar mostrándolo un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Ya, entonces hemos visto la parte teórica, y quizás con lo que hemos visto ustedes ya han podido bajar el programa, que es Zotero. Habíamos visto que dentro de Mozilla ustedes escribían Zotero, y en Zotero había la opción de bajar Zotero. Luego de bajar, ustedes van a observar que aparece este icono en la barra derecha. Una vez que aparece este icono en la barra derecha, ya no hay problema, ustedes pueden acceder. Y luego tienen que abrir Word, abran Word, y en Word, en complementos, observan que aparece esta nueva herramienta. No habíamos indicado qué significa cada una de estas opciones. Vamos a empezar con la parte práctica. Ustedes en Google normalmente existen múltiples buscadores, base de datos. El más conocido es el Embase, pero en nuestro medio o a nivel de América, a nivel de toda América, es PubMed. PubMed es una buena herramienta porque engloba muchas bases de datos, dentro de ellas Medline. Entonces vamos a acceder a Medline, a PubMed. PubMed también tiene varias estrategias de búsquedas, y es muy importante, sobre todo para empezar a desarrollar o a escribir, redactar algunos artículos o trabajos científicos. Ustedes busquen algún tema, por ejemplo, algún reporte de algún caso, tuberculosis, VIH, como habíamos visto, tuberculosis y HIV, tuberculosis, HIV. No se olviden, como es una asociación de las dos patologías, se tienen que colocar tuberculosis and HIV, tuberculosis and HIV, porque si no van a aparecer estos conectores de IO. Son conectores que ayudan a buscar artículos que tengan estas dos frases. Si ustedes colocan simplemente tuberculosis y HIV, les van a aparecer artículos que tienen tuberculosis, y también van a bajar artículos que solo tienen HIV. Entonces, al colocar el conector AND, ya ustedes van a tener acceso a los artículos tanto que contengan tuberculosis y a la coinfección con HIV. Sobre el dato de publicación, vamos a colocarlo los últimos 5 años, luego solamente en humanos. Dentro del tipo de artículos vamos a colocar revisiones, ya, y nos quedamos con 601. Ustedes pueden tomar varias opciones: o leen las 601 artículos, o solamente leen el abstract, y de acuerdo al artículo que a ustedes les interesa, y empiezan a leer todo el artículo. Suponiendo que estos son los artículos que ustedes quieren empezar a escribir, entonces ustedes lo que hacen es, ya tienen sus artículos seleccionados. Entonces vamos a abrir Word, y en Word ya nos hemos dado cuenta que hay estas barras de herramientas, y el caso que nosotros queremos escribir es, por ejemplo, manifestaciones. Vamos a empezar a escribir, por ejemplo, manifestaciones
clínicas en tuberculosis pulmonar según nivel de CD4, ¿no? En pacientes con infección VIH. A propósito de un caso, ¿no? A propósito de un caso. Entonces eso puede ser un artículo que nosotros queremos reportar, publicar. La primera parte les había dicho que va, filiación, el nombre de ustedes, filiación, que es el nombre de ustedes, el lugar donde ustedes trabajan, estudian, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, ¿no? Cualquier nombre. Entonces, colocan Gutiérrez, colocan el número, por ejemplo puede ser 1, y van colocando otro nombre, por ejemplo César Gómez 2, y luego acá ya colocan universidad donde estudian, ¿no? Universidad San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? Ya. Esto es la afiliación. Coloquen el 1, es el donde la afiliación del autor 1, y en el autor 2, por ejemplo, el que trabaje en el hospital Sergio Bernales. Ya. Entonces, les había dicho que la primera parte es la introducción. ¿Cómo empezamos con la introducción? ¿Se acuerdan? La introducción empezamos definiendo las variables. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales variables? Tuberculosis pulmonar y pacientes con VIH. La otra variable principal sería el nivel de CD4. Entonces, nosotros tenemos que empezar definiendo ¿qué es la tuberculosis? Entonces colocamos la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis. Producida por Mycobacterium tuberculosis. Entonces esto normalmente se saca de una referencia bibliográfica. Esta referencia ustedes han buscado en la literatura, se ha buscado en la literatura, y lo que hemos hecho es encontrar todo ese número de artículos. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Normalmente ustedes escriben en la bibliografía el 1, luego ¿qué hacen? Escriben acá bibliografía, empiezan a escribir el autor, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿De dónde ha sacado toda esta definición? Puede ser, por ejemplo, Carlos González. El artículo, ¿qué artículo es? Por ejemplo, tuberculosis MDR. ¿De qué revista? Revista Panamericana de Enfermedades Infecciosas, año 2012, volumen 23, serie 4, número 6, por ejemplo. Entonces es normalmente lo que ustedes escriben en la parte inicial del 1. Pero sin embargo, cuando ustedes empiezan ya a escribir más párrafos y más bibliografía, y después con las revisiones, las revisiones, empiezan a aumentar más párrafos, quitar otras, se desconfigura todo esto y existe un problema. Entonces lo que normalmente hacemos, lo que debemos hacer o hacemos ya con estas herramientas, es nosotros identificamos el artículo. Tenemos identificado el artículo, por ejemplo, que sea epidemiología, revisión de la tuberculosis, ¿no? Identificamos el artículo. Entonces puede ser de actualidad sobre tuberculosis, el artículo no hemos sacado. Tenemos el PubMed con todos los artículos que hemos revisado. Hacemos un clic en este icono, en esta carpeta amarilla que antes no la teníamos. Hacemos un clic y aparecen todos los artículos que están en PubMed, ¿no? en esta primera página.
y cuál es lo que nosotros hemos escogido. Epidemiología de tuberculosis, por ejemplo. Hacemos un clic y automáticamente se guarda en Zotero. Se está guardando en Zotero. ¿Ya? Pero ustedes dicen, no es el único artículo que yo voy a leer. Yo voy a leer el artículo actualidad de tuberculosis. También quiero incluir este otro artículo de algunas tuberculosis en niños, nuevos avances en tratamiento, manifestaciones clínicas, interacciones medicamentosas, tuberculosis en niños, complicaciones de esta coinfección, cambios, algunas guías europeas. Pues hago clic a todas ellas y continúo y selecciono, ¿no? Ok, y se guardan en Zotero. Luego hago un clic en Zotero, está guardando, esperemos un momento, está guardando y ya están guardados todos los artículos seleccionados. Hacemos un clic Zotero y vemos que están abiertos o están ya guardados todos los artículos. Hacemos un clic a cualquiera de ellos y vemos el artículo, el journal, el año, el volumen, los autores, y se va viendo el resumen completo del artículo. Ustedes también pueden hacer dos clics acá en Zotero y van a tener un acceso directo al artículo. Si en caso ustedes, por ejemplo, están en cualquier máquina y no necesariamente ingresar a Parme, ¿no? Sino simplemente haciendo dos clics al artículo pueden acceder a la dirección de internet y acceder a la revista. Entonces, suponiendo que esto lo sacamos de una revista, ¿cómo hacemos? Vamos a la barra de herramientas, colocamos editar citación y ha habido un problema cuando hemos bajado. Ya hacemos un clic de nuevo para que vean. Hacemos un clic en la primera opción. Esta primera opción es insertar la citación. Insertamos y ustedes tienen varias formas de escribir una biografía, pero la más usada es Vancouver. Hacen clic en Vancouver, colocan OK y luego hay varias formas. Nosotros vamos a colocar la forma clásica, ¿no? Que es la forma un poco más fácil. La forma clásica, ¿en qué artículo hemos encontrado esta citación? En epidemiología de tuberculosis. Hacemos clic y colocamos OK y automáticamente aparece en el número 1. Entonces ustedes siguen escribiendo. Actualmente la prevalencia de la coinfección HIV y tuberculosis es 24%, ¿no? 24% en pacientes con tuberculosis, en pacientes con infección por VIH. Ya, esto también sacamos de otra bibliografía, igual hacemos lo mismo. Insertar citación, forma clásica y encontramos de dónde interacciones entre HIV y tuberculosis. Hacemos clic y seguimos escribiendo. A pesar que la tuberculosis es una patología, es una patología con muchos años de antigüedad, o una patología antigua, una patología que apareció, una patología que fue descrita, ¿no? que fue descrita muchos años antes de Cristo, o fue descrito desde que apareció el hombre, por ejemplo, descrita desde que apareció el hombre, aún no se conoce la fisiopatología exacta y su asociación con la respuesta inmune, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron todo esto? Vamos nuevamente a insertar y ustedes dicen, no, esto hemos sacado de 3 artículos, no ha sido solo de uno.
Entonces hemos sacado de actualidades, hacemos un clic, pero esta vez, como son varios artículos, hacemos en opciones múltiples y vamos escogiendo otro artículo de donde también hemos sacado de nuevas opciones. Y entonces hemos sacado de 3 artículos, colocamos OK y ya ¿ven? Tenemos 3 artículos de donde hemos sacado esto. Y así ustedes siguen escribiendo, por ejemplo, la liberación de metalo, proteinasas. La liberación de proteinasas 1 y 9 se asocian con gran destrucción, se asocian a la gran destrucción tisular, la cual es inhibida por algunos fármacos como las tetraciclinas. Ya, entonces esto también ustedes han sacado de otra citación. Ya, siguen escribiendo otras, colocan, hacen un clic, agregan otra citación, actualidades en tuberculosis y hacen clic en OK y aparece la nueva bibliografía. Y así ustedes van escribiendo toda la parte introductoria y al final del artículo escriben bibliografía y cómo insertan todo lo que ustedes han escrito. Van a insertar bibliografía, que es el cuarto. Insertar bibliografía. Vamos a seleccionar antes. Insertar bibliografía. Y automáticamente aparece toda la bibliografía. Pero ustedes están viendo que aparece en la forma de Vancouver, ¿no? Como en la forma de Vancouver, que es la internacional o la estandarizada. El nombre, el apellido, el nombre, primer nombre en iniciales. Máximo aceptan hasta 5, a partir de 6 ya es con colaboradores. El nombre del artículo, la revista, año, volumen, fecha, edición. Ya, entonces con esto ustedes lo presentan a la revista y la revista le dice no estoy de acuerdo con el artículo 2 donde nos dice que el 24% de pacientes con HIV tienen tuberculosis. Por favor, ese artículo bórrenlo, corrígenlo. Entonces ustedes lo borran y normalmente, ¿qué es lo que hacían antes? El 2 lo eliminan y lo que era 3 pasa a ser 2, lo que es 4 pasa a ser 3. Entonces solamente lo eliminan el párrafo y colocan, hacen un clic en la quinta barra que dice actualizar. Actualizan y automáticamente lo que era 3 pasa a ser 2, el 2 se eliminó, lo que era 4 pasa a ser 3 y así con las 15, 20, 30 bibliografías que tenga. Entonces esta es una de las herramientas que es fácil de usar y también que varía de acuerdo al tipo de artículo que ustedes van a o quieren publicar, porque algunas revistas piden en formatos europeos o en formatos asiáticos donde no se rigen al Vancouver, entonces tienen la opción también de cambiar y de editar. Cuando ya hayan terminado ustedes el artículo, ustedes pueden ya guardar todos los cambios que han realizado, ¿no? Ya. Y con esto ya ustedes no tienen problema y lo pueden trabajar en cualquier computadora, siempre y cuando tengan una cuenta en Uptoday. Y entonces espero que esta práctica les haya servido y gracias por su atención.